No sé si todos logran ver la presentación. Yo sí. Sí. Em, bueno, de nuevo, agradecerles a todos el interés por esta charla que viene a ser como en realidad un resumen de varios procesos, ¿verdad? O sea, en realidad viene a ser también una, una iniciativa digamos, de la misma escuela, de verdad, la Escuela de Matemática, por tratar de explicarle de una manera tal vez más directa a los estudiantes y obviamente a los estudiantes el proceso, digamos, o lo que conlleva, claro, lo que significa realmente ciencias actuariales. Y aparte también, digamos, nosotros a nivel de la Escuela de Matemática, como ya me imagino ustedes saben, en las carreras se está llevando un proceso de revisión, ¿verdad? Un proceso de revisión curricular, un proceso de revisión del perfil de salida de los programas, de los cursos y de los programas en general de bachillerato y licenciatura. Y yo creo que aquí también va implícito algunos de esos resultados de ese mismo proceso. Ya es un proceso que lleva unos cuantos años, entonces ya inevitablemente cuando uno conversa, digamos, de estos temas, eh, uno también va a tener que hablar, ¿verdad? Un poco, digamos, de los resultados, algunos de los resultados o al menos de lo que se ha descubierto en ese proceso, que ha sido un proceso en que ha participado un montón de gente. Em, entonces, bueno, la idea, digamos, de esta charla es darles una introducción a lo que realmente significa ciencias actuariales, una introducción al concepto de seguro, ¿verdad? Que es alrededor del que gira lo que es la ciencia actuarial, el concepto de pérdida, el concepto de riesgo. Y después vamos a ir repasando algunos aspectos curriculares. Eso está muy enfocado en estudiantes, digamos, que están en su en su segundo año de ciencias actuariales, en donde todavía no han tenido como un contacto directo con la carrera en sí, digamos, desde un punto de vista ya de cursos más especializados. Entonces, yo creo que eso sería como una oportunidad también para que ustedes se vayan familiarizando y que sirva de motivación para que ustedes mismos vayan investigando, ¿verdad? Que vayan viendo, vayan preguntando, no solamente se queden ahí con el aspecto de googlear un poco, digamos, qué significa ciencias actuariales, sino que también preguntarle a los profesores y de que la experiencia, digamos, de trabajar en áreas como estas. Em, entonces, primero les voy a contar un poco de historia, digamos, como para poner en contexto qué significa un seguro o de dónde viene el concepto de seguro. Em, Algo interesante, digamos, es que el concepto de seguro es muy, muy viejo. O sea, el concepto de seguro se remonta hasta, digamos, más o menos épocas como los egipcios, los romanos, en donde, bueno, aquí les pongo un ejemplo, en donde los soldados romanos, que obviamente esa gente estaba muy, muy ocupada invadiendo distintos lugares, y por eso era prácticamente un imperio, ¿verdad? El imperio romano. Los soldados, digamos, constituían lo que llamaban sociedades funerarias. Esta gente lo que hacía era que se agrupaban, ellos financiaban los gastos funerarios que iban a tener posiblemente por el ejercicio, digamos, digamos, de su profesión como soldados. Y lo que hacían era ir creando como unos fondos, ¿verdad? Ellos iban pagando un monto semanal, digamos, y también sus familiares para que una vez que ocurría la muerte, digamos, de los soldados, se les daba un beneficio que cubría los gastos del funeral. Esto es o sea, es un claro ejemplo de lo que nosotros llamamos actualmente un fondo de mutualidad, ¿verdad? Donde uno puede dar una cantidad pequeña, digamos, y ese monto, digamos, se va capitalizando y se convierte digamos, en un monto mucho más grande, digamos, a futuro y vendría a liquidar o vendría a financiar gastos funerarios. Entonces, es como para que ustedes vean que esto no es nuevo, ¿verdad? O sea, el concepto de seguro es realmente viejo y ese concepto de solidaridad que existía y también de pensar de que todos estamos sujetos al riesgo de muerte y por lo tanto uno también tiene que pensar en qué va a pasar o quién va a sostener, digamos, los gastos de funerales que normalmente le cae a la familia, ¿no? Entonces, bueno, es un concepto bastante viejo. Otro concepto interesante es lo que llaman el préstamo de la gruesa aventura, eran préstamos que se hacían, esto viene más o menos en el periodo de los griegos, en donde gente, digamos, con mucho
mucha capacidad adquisitiva de gente muy, muy rica, digamos, en ese momento, financiaba viajes, o sea, financiaba viajes, digamos, a territorios que eran desconocidos. Y era una transacción muy interesante, porque lo que hacía un prestamista, digamos, una persona que tenía mucho dinero, entregaba digamos, capital, entregaba dinero para que la gente pudiera adquirir un barco o llenarlo, digamos, de recursos, poder financiar, digamos, ese barco hasta que llegara a un cierto punto. Y después el navegante lo que hacía es que pagaba el préstamo y pagaba con un cierto interés. Y normalmente ese interés había también como otras cuestiones como detrás, digamos, por ejemplo, como eh, que si la persona descubría, por ejemplo, un lugar nuevo, entonces tenían que nombrarlo como rey o gobernador, digamos, de ese lugar. Entonces había como una cierta transacción de beneficios que existían entre el prestamista por ejemplo, la persona o el navegante que llegaba a ese lugar. Eso es interesante, digamos, porque en caso de que el viaje no se concretara y simplemente el prestamista perdía todo, ¿verdad? El prestamista no podía recuperar el dinero. Obviamente, si el viaje no se realizaba, muy probablemente era porque había, no sé, como alguna tormenta o por algún desastre, digamos, hasta la misma vida de la persona que pedía el préstamo, que le pedía el préstamo ya desaparecía. Entonces, nadie podía reclamar eso. Entonces, es un préstamo, digamos, como bastante extremo en donde la persona, digamos, regresaba el beneficio y lo hacía, digamos, poniendo hasta en garantía su propia vida. El ejemplo más famoso, digamos, de un préstamo a la gruesa aventura, obviamente con un poco de detalles adicionales, fue el viaje que hizo Cristóbal Colón en 1492, en donde la corona de Castilla funcionó como prestamista y lo que se hizo fue obviamente ahí habían otros intereses, ¿verdad? Porque la corona no solamente prestaba dinero, sino también podía prestar títulos, ¿verdad? Por ejemplo, a Cristóbal Colón, dentro de las condiciones que pidió, era que lo nombraran casi como rey digamos, de los terrenos o de los lugares que él iba a descubrir eventualmente durante todos los viajes. Entonces eso es como otro ejemplo, ¿verdad? Algo que es bastante viejo también y vendría como a ilustrar mucho, digamos, esa dinámica de préstamo versus garantía, ¿verdad? Que vemos actualmente en muchas transacciones. Y otro ejemplo también que es un poco más reciente, ¿verdad? Más o menos, de 1667 fue el gran incendio de Londres, que no sé si ustedes saben la historia, ¿verdad? Ese es uno de los incendios más grandes que ha habido en toda la humanidad. Más o menos dejó a 65,000 personas sin casa ni bienes en 1666. Y aquí lo interesante, bueno, hay historias, hay como ciertas investigaciones que se han hecho de cómo se originó ese incendio. Hay varios artículos que dicen que en realidad fue por un panadero que dejó un horno encendido y que eso hizo que prácticamente la mayoría de Londres se quemara. También hay otros incendios que fueron muy, muy fuertes, como el incendio de Chicago, que fue a inicios del siglo XX. Pero lo interesante, digamos, es lo que sucedió después. Digamos, a raíz de ese evento se creó la primera aseguradora en Londres, que le llamaron la Oficina de Incendios de Londres. Y como ustedes ven, digamos, en este dibujo aquí abajo, lo que se hacía más o menos después en las distintas casas, obviamente los que podían pagar su seguro, era que ponían este tipo de logos, digamos, o símbolos en donde venía el número de póliza y venía el símbolo, digamos, de la aseguradora. Entonces, por ejemplo, las aseguradoras contrataban a sus bomberos y si, por ejemplo, ocurrió un incendio, digamos, en una casa, llegaban los bomberos de las distintas brigadas, de las distintas empresas aseguradoras, se quedaban viendo a ver de qué logo pertenecía. Si no era de ninguno de ellos nada más se iban o se quedaban observando el incendio. Entonces, había muchos casos de casas que se incendiaban en Inglaterra, en donde prácticamente dejaban que se quemara la casa porque no estaba siendo cubierta por el seguro. Eh, eso vino a cambiar después con la creación ya propiamente de brigadas municipales. Entonces ahí se nacionalizó un poco más los bomberos, entonces ya no existía esa relación entre bomberos y instituciones de seguros tan fuerte como sí existía en ese momento. Entonces, todo esto es como en contexto, ¿no? Vean que el concepto de seguro es muy viejo. El asegurar la vida, el asegurar bienes es algo que viene de muy, muy, muy atrás en la historia.
Y por eso es que vale la pena definir lo que es un riesgo y una pérdida. El concepto de riesgo siempre está relacionado, y aquí pongo simplemente la definición de la RAE, está relacionado con el concepto de contingencia o proximidad, o sea, de un cierto daño. Es un concepto muy general. El concepto de daño, digamos, uno lo puede aplicar en distintos ambientes, en distintas aplicaciones. Y al menos dos características que tiene el riesgo es que definitivamente es inherente a la condición humana. Desde que nosotros nacemos, estamos sujetos al riesgo por alguna forma, sea por muerte, sea por enfermedad. Es bien sabido que cuando una persona nace, el riesgo de muerte es realmente altísimo. Obviamente ahora ya con la tecnología a nivel médico y a nivel de salud, ya ese riesgo ha disminuido. Pero hace bastantes años, digamos, el riesgo de muerte era muy, muy, muy alto en recién nacidos. Entonces, desde el momento en que ya somos seres humanos, el riesgo de muerte, o sea, el riesgo aparece. También el riesgo de enfermedad. Y ya conforme nosotros vamos teniendo exposición hacia distintos ambientes, el riesgo de accidente va aumentando, ¿verdad? Entonces, sea porque manejamos equipo, sea porque simplemente caminamos en un cierto lugar, el riesgo de accidente también está presente. El otro aspecto del riesgo, ¿verdad? Esa sensación o ese sentido de contingencia es que es inherente al estado de cualquier objeto. Entonces no hay que pensar que simplemente está asociado a un humano, ¿verdad? Sino que también está asociado a objetos, aparatos. La misma computadora que yo estoy usando en este momento tiene un cierto riesgo de que falle conforme yo voy usándola, digamos, voy utilizándola a lo largo del tiempo. Está el principio de depreciación, ¿verdad? O sea, cualquier cosa, un automóvil, una casa, ¿verdad? También que está siendo expuesta por ejemplo, al uso de artefactos, de cuestiones eléctricas, digamos, de que tenga una cierta instalación. Hay un riesgo inherente de incendio a ese objeto. Y el simple hecho, digamos, de que nosotros usemos o que tengamos o que se diseñe, digamos, un objeto como un puente, como una carretera, como una casa, existen eventos ambientales que pueden dañarla, ¿verdad? Entonces también existe un riesgo de que ese objeto falle producto de eso. Junto con la noción de riesgo está la noción de pérdida. La noción de pérdida está muy, muy, muy ligada a cualquiera de estas fuentes de riesgo que les acabo de comentar. Porque de un momento en que nosotros hablamos del riesgo de enfermedad, por ejemplo, cuando somos trabajadores, definitivamente puede haber una pérdida económica. Ya nosotros no vamos a poder acceder a un salario, ¿verdad? Tan fácilmente porque estamos enfermos. O bien porque ocurre un accidente, nos tienen que subsidiar de alguna forma el salario que estamos perdiendo. Ese concepto de pérdida también, o sea, también se ve en objetos. O sea, si nosotros, si falla, por ejemplo, una computadora, de alguna forma nosotros tenemos que sustituirla, más si es nuestra herramienta de trabajo. Entonces vean que desde el punto de vista también de la RAE, ¿verdad? La pérdida está asociada con el concepto de carencia o privación producto de una contingencia. Y hay varios sentidos, ¿verdad? La pérdida tiene un sentido económico, definitivamente, ¿verdad? La pérdida también tiene un sentido o un valor en el tiempo. No es la misma pérdida que ocurre cuando uno muere, digamos, siendo niño, a la que ocurre, digamos, cuando uno ya tiene una familia y hay una dependencia, digamos, económica más fuerte. También, digamos, la pérdida no es la misma en incendios, por ejemplo, hace 40, 50 años en el país, a la que ocurre actualmente, digamos, con la cantidad, digamos, tal vez de artefactos o la complejidad de las casas que hay ahora con respecto a las que había en ese momento. Y definitivamente la pérdida tiene un sentido social y hasta un sentido ético, porque el hablar, digamos, de una enfermedad y, por ejemplo, hablar de una pérdida que puede estar asociada a una cierta enfermedad, puede tener una carga social muy, muy fuerte. Y bueno, y ahora, qué mejor ejemplo que lo que tenemos ahora con la pandemia, ¿verdad? Donde existen pérdidas económicas muy fuertes y eso tiene impacto social en un montón de aristas. Entonces la pérdida no solamente está relacionada con lo económico, digamos, hay aspectos sociales, hay aspectos propiamente humanos que están muy relacionados con la noción de pérdida. Como, o sea, algo que la gente estaba muy interesada durante la historia era, bueno, el concepto de riesgo, pérdida y todos los eventos que se venían dando. Entonces, desde un punto de vista cuantitativo,
mucha gente, digamos, ya hace bastante tiempo se interesó desde un punto de vista matemático en tratar de describir el concepto de riesgo y de pérdida, cómo relacionarlo, cómo cuantificar realmente esos conceptos. Entonces, aquí hay aquí puse, digamos, varios ejemplos de matemáticos y en general científicos que trabajaron en la cuantificación de riesgos. Por ejemplo, en 1657, Huygens, que definió el concepto de renta vitalicia, que eso sirvió de mucho de base para el establecimiento de los seguros más adelante. Pues, después Morris en 1747, que define el concepto de probabilidad de ruina y establece un principio que es muy utilizado, que es muy vigente, digamos, que uno tiene una probabilidad de ruina eh, que puede decrecer si uno diversifica sus riesgos. Es decir, si uno solamente tiene un cierto riesgo, posiblemente la probabilidad va a ser mucho más alta. A la hora, digamos, de repartir esa riqueza entre los distintos riesgos que uno posee. Después Edmond Halley, el mismo Halley, digamos, del cometa, en 1693 también incluyó o hizo algo muy interesante que fue cuantificar el riesgo de mortalidad. Eso posiblemente ustedes lo van a ver en cursos posteriores de matemática actuarial, en donde el ingrediente básico, digamos, para medir el riesgo de mortalidad es lo que uno le llama las tablas de vida o las tablas de mortalidad. Ese elemento básico es un elemento que tiene mucha interpretación desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista, digamos, también social, y el riesgo de mortalidad también se convierte en un instrumento muy interesante desde el punto de vista matemático y estadístico. Pero se puede decir que con Halley, que al mismo tiempo estaba colaborando con Isaac Newton midiendo órbitas de cometas y órbitas de planetas, también en ese tiempo estaba midiendo riesgos de mortalidad y riesgos de otros eventos. Mucha gente considera, y yo lo he visto, digamos, en literatura, a Halley como el primer actuario, en realidad, que hubo en la historia. Eh, Otra gente dice que no, pero bueno, hay varias opiniones. Eh, y bueno, y ahí hay una lista muy gigantesca. Aquí nada más les pongo unos cuantos ejemplos, pero conforme fue avanzando la probabilidad, ya en el siglo XX, cuando ya se fue formalizando desde un punto de vista más matemático, la medición del riesgo y la pérdida se fue haciendo cada vez más profunda, digamos, y más técnicamente como fuerte. Ahora, hablando un poco más del país, aquí les voy a nada más nombrar algunos hitos históricos que hubo en el país para que la medición de pérdidas o el concepto de seguro como que fuera desarrollándose. Digamos, durante el siglo XIX, muchos de los productos agropecuarios, más que todo como agricultores que eran como muy fuertes, digamos, por ejemplo, caficultores o gente que exportaba café a Inglaterra o a otros países, eh, tenían aseguradas sus cosechas, pero ellos no veían esos seguros. Esos seguros existían en Europa, existían en otros países, en Estados Unidos. Fue hasta 1910 que la Compañía Nacional de Seguros se creó porque ya había una necesidad de asegurar, ya digamos, había más objetos que asegurar dentro del país, entonces se vio esa necesidad. Después, en 1922, se crea la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio, que todavía está vigente. Es la primera sociedad de seguros que está más enfocada, digamos, en un cierto sector de la población. Eso estamos hablando de 1922 y con eso la ley de seguros se creó. Después, 2 años después, se creó lo que llamaron el Banco Nacional de Seguros, que con eso se hizo un monopolio de seguros a nivel del país para poder controlar, digamos, la operación. El siguiente paso a nivel de seguros fue la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, que allí ya se metió con un poco o sea, ya se abarcó el concepto de seguro ya hacia otros aspectos, como en la parte de salud, en la parte, digamos, más de pensiones, en la parte más de desempleo, también se pensó un poco más de un inicio. En 1948 se hizo el INS, ¿verdad? Que viene a ser como la transformación que tuvo ese Banco Nacional de Seguros después en la década de los 40. Y por ahí hubo otros eventos, digamos, la nacionalización bancaria en los 50 también, eso favoreció. Y eventos más recientes, ya estamos hablando del año 2000. Antes, bueno, más o menos por esa época también, en 1999, por ahí se crea precisamente la carrera de ciencias actuariales en la Universidad de Costa Rica.
y sale un poquito después, en el año 2000, y eso va a decir ya un proceso un poquito más viejo, ¿verdad? Unos 2 años, 3 años antes, la ley de protección al trabajador, ¿verdad? Donde se crea la figura, digamos, de las OPCs, ya de entes que supervisan aspectos de pensiones, como la SUPEN. Y entre el 2000 y el 2010 hubo una evolución a nivel del sector bancario en donde distintas entidades, sea el Banco Nacional, el BCR, el Banco Popular, también banca privada, por ahí también estuvo participando. Hubo un desarrollo muy fuerte en la cuantificación de riesgos, esto producto de normativa internacional, principalmente lo que llamaban Basilea II, que vino a dar estándares, digamos, de medición de riesgo financiero en el sector bancario. Y después tenemos tal vez como el hito más reciente, que en 2008, la ley reguladora del mercado de seguros, que vino a ampliar el mercado completamente para que participaran otros agentes, para que hubiera, digamos, otras instituciones que pudieran participar en el mercado. Entonces, como un resumen, ¿verdad? Históricamente también cómo es que en Costa Rica se ha venido modificando. Y como ven, una vez que se creó la carrera de ciencias actuariales, también el ambiente cambió mucho, ¿verdad? O sea, desde la ley de protección al trabajador hubo toda una revolución a nivel nacional en la parte de medición de riesgos, en la parte financiera. Y después la ley de mercado de seguros vino a darle mucho más diversidad totalmente a la gestión de seguros en el país. Eh, ya con esto, digamos, eso sirve como una preparación ya para hablarse un poco más de la carrera, ya desde otros aspectos. ¿Qué es lo que busca, digamos, la carrera de ciencias actuariales? Bueno, uno lo que busca en sí, no tanto la carrera, sino en la profesión, es atacar, digamos, ese problema de cuantificar, ¿verdad? Cómo cuantificar riesgos de distinta índole. Uno puede pensar, digamos, de que distintos sistemas financieros y sociales, y ya eso se los he explicado ahora hace un ratito, necesitan, digamos, el tener instrumentos o estructuras financieras que sirvan para mitigar riesgos y que sirvan para minimizar o optimizar recursos y pérdidas. Eso es lo que busca realmente un actuario. Digamos, un profesional en ciencias actuariales, digamos, se forma para encontrar una manera, digamos, de un punto de vista técnico, en que se pueda hacer una cuantificación adecuada de riesgos y no solamente en la parte financiera, sino en otros campos. Aquí es importante recalcar que las ciencias actuariales es una profesión. O sea, es una profesión que aporta conocimiento científico a la valoración de distintos tipos de activos, en particular activos contingentes. Es una profesión que está en mucho desarrollo y que depende muchísimo de otras profesiones. Aquí les puedo dar también una definición profesional de lo que es un actuario. Esto según la Asociación Internacional de Actuarios. Sí les recomiendo, ojalá que ustedes investiguen, que se metan en la página de internet de ellos. Tienen muchísima información, muchísimos recursos eh, para guiarse, ¿verdad? En lo que uno vaya a hacer más adelante. Aquí yo marqué como varios aspectos que quisiera comentar. Primero, que los actuarios son profesionales altamente calificados. Se analiza el impacto financiero del riesgo en distintas instituciones o organizaciones. Ellos ponen aseguradoras, fondos de pensiones y otros. Hay estándares rigurosos en la práctica, obviamente, como cualquier profesión que está muy, muy involucrada con el manejo, digamos, de fondos económicos que por lo general tienden a ser muy grandes. Y además los actuarios aplican su experiencia matemática, aquí también lo marco, ¿verdad? La experiencia matemática para pronosticar y minimizar la incertidumbre financiera. Ahí hay dos tareas que vienen a marcar mucho la hoja de ruta del tipo de formación que debe tener un actuario: el pronóstico y la minimización. El pronóstico implica, digamos, de que el conocimiento estadístico tiene que ser algo muy fuerte para poderlo ligar con la modelación matemática y poder garantizar pronósticos certeros. Después, la parte de minimización de incertidumbre está muy ligado también con el concepto de optimización matemática, y aparte también está muy ligado con el concepto o sea, con el concepto, digamos, más de recursos financieros o concepto de pérdida financiera. Entonces aquí hay un montón de fuentes de información, un montón de conceptos mezclados de distintas áreas
que vienen a definir realmente lo que es un actuario. Esa definición de la asociación es bastante amplia, pero ya ustedes ven que con solo ver esa definición uno puede inferir muchísimo qué es lo que hace o cómo se tiene que formar realmente un actuario. Uno de los aspectos importantes también es, bueno, viendo el contexto nacional e internacional en que se desarrolla la carrera, ya ustedes ven, digamos, de que ha habido una serie de hitos históricos a nivel del país que han marcado la misma formación la misma formación de los estudiantes desde la formación de la carrera. Es importante, digamos, hablar de áreas de acción o áreas en donde un actuario se puede desempeñar ya cuando termina su bachillerato, termina su licenciatura. Eh, por ejemplo, bueno, yo diría que el área más general es la misma área con la que empezamos la charla, ¿verdad? El área de seguros. Eh, ¿Qué significa un seguro? Un seguro es un contrato, es un tipo de instrumento, digamos, que se define, en donde hay varios participantes en su artículo 3, en donde uno puede ver quiénes participan, digamos, en ese contrato de seguros, y ahí también se los marco. Primero tiene que haber una persona, un asegurador que garantiza que el contrato se pueda cumplir, ¿verdad? Después existe un precio, ¿verdad? Entre ese asegurador y la persona que está asegurada. Ese precio es lo que uno le llama una prima. Eso es una transacción, o sea, entonces mejor dicho, así como uno cuando va a algún lugar y adquiere un bien o servicio, uno paga algo, uno para adquirir un objeto que se llama seguro, uno tiene que pagar una prima. Esa prima puede ser que sea pagadera, por ejemplo, una única vez, o puede ser que sea pagadera en un cierto esquema. Pues puede ser que yo la esté pagando cada mes, digamos, si estoy pagando el seguro de un automóvil. O si estoy pagando el seguro, digamos, de incendio de una casa, también puede ser que yo esté pagando cada quincena o cada mes. Tiene que haber un riesgo, ¿verdad? O sea, definitivamente para que haya un seguro tiene que haber un riesgo inherente, sea un riesgo hacia un objeto, sea un riesgo hacia una persona, sea un riesgo hacia una institución. Y eso es interesante porque hasta las mismas instituciones que administran riesgos se aseguran. Eso es lo que uno le llama un reaseguro. O sea, una institución que administra riesgos tiene que asegurar su propia cartera de seguros para garantizar los pagos. Entonces se crean esas cadenas también, ¿verdad? De aseguramiento. Tiene que haber un concepto de pérdida, o sea, tiene que haber un daño producido. Y definitivamente tiene que haber una persona, ¿verdad? Una persona asegurada que es la que recibe. Entonces, por un lado tenemos un oferente y por otro lado tenemos un demandante, ¿verdad? Del servicio. Eso es a grandes rasgos lo que significa un seguro, ¿verdad? Como ven, hay como distintos participantes que juegan en ese contrato. Ejemplos de seguros, aquí hay muchas clasificaciones. Yo voy a hablar, digamos, de unas cuantas. Por ejemplo, existe lo que es eh, el seguro, el seguro de vida, seguros de no vida también, hay seguros de automóviles, de incendio, de maquinaria de equipo, de cosechas. Hay seguros médicos también, o sea, hay seguros que la gente adquiere por riesgos específicos o seguros muy generales de médicos. Los seguros médicos son interesantes porque se convierten, digamos, como en híbridos entre seguros de vida y tienen algunos aspectos de no vida. Después hay seguros de viajes también, que tienen algo, digamos, de seguros médicos, solo que algunas veces cubren otras cosas, como por ejemplo si uno se le pierde el equipaje cuando viaja o resulta que le cancelan un vuelo, entonces varias veces, entonces ahí hay una pérdida, hicieron perder mi tiempo, ¿verdad? Por andar esperando en un aeropuerto, entonces de alguna forma hay seguros de viajes que cubren esas pérdidas. Y también hay seguros mucho más generales y seguros mucho más complicados, ¿verdad? No solamente como un seguro de vida o como una póliza de incendio, sino que están los seguros sociales. Los seguros sociales podemos hablar de pensiones y seguros de desempleo. Entonces, esos seguros sociales y en particular las pensiones son tan complicadas y tienen tantos aspectos propios que se pueden considerar un área de acción por sí sola. Y aparte también los seguros de desempleo algunas veces se meten dentro de esquemas de seguros sociales y son también bastante complicados. Otra clasificación de seguros están los seguros de corto plazo y de largo plazo. O sea, cuando uno compra un seguro de automóvil,
Normalmente los seguros de automóviles se los venden a uno por 6 meses, 3 meses, algo así, ¿verdad? También, por ejemplo, cuando uno asegura un equipo, ¿verdad? Dependiendo del tiempo de vida que se espera de ese equipo, puede ser que, que uno asegure una máquina o una computadora por un año. Aquí mismo están las garantías. Por ejemplo, cuando ustedes compran algo ahí en línea, cuando hay una garantía de por medio, eso tiene una connotación financiera desde un punto de vista de un seguro. Em, y también, bueno, lo que son seguros de incendio también, algunas veces son a plazos más cortos, a plazos más largos. Y definitivamente hay seguros que cubren años, ¿verdad? Que estamos hablando ya de seguros de vida, hay seguros médicos que también cubren años y pensiones. Por supuesto, las pensiones tienen horizontes de cobertura que son mucho más amplios. Ahora, como les dije, digamos, la propia área de pensiones merece un tratamiento especial, ¿verdad? Por su complejidad y más que todo por los riesgos que incluye. O sea, una pensión incluye muchos esquemas de beneficios con estructuras muy complejas ante riesgos como vejez, invalidez, muerte y enfermedad. Pensemos aquí, digamos, en el fondo, digamos, de invalidez, vejez y muerte de la caja, digamos, que es como el mejor ejemplo, que es un fondo de pensiones bajo el esquema de seguridad social que cubre muchísimos riesgos y que tiene un esquema, digamos, de pagos y un esquema de contribuciones que es muy complicado. Aparte, digamos, hay muchas clasificaciones. Hay pensiones que son de beneficio definido, en donde uno sabe qué le van a pagar. Hay pensiones de contribución definida, donde está muy bien definida qué tipo de prima es la que yo voy a dar al inicio o durante digamos, la cotización. Existen muchos sistemas de financiamiento, ¿verdad? Y aparte hay cuestiones sociales, digamos, y principios de solidaridad y equidad que entran mucho en el juego del establecimiento de una pensión. Eh, y por otro lado, digamos, hay otras clasificaciones, ¿verdad? Obviamente hay la clasificación tal vez de pilares que existen en el país, digamos, pensiones de primer pilar o regímenes básicos, pensiones básicas, como por ejemplo lo que es IBM, ¿verdad? Que es una pensión básica, una pensión de primer pilar. Eh, Después existe el concepto de pensiones complementarias, lo que vendrían a ser las OPCs que se crearon con la Ley de Protección al Trabajador, que vendrían a complementar ese primer pilar. Y después capas digamos, exteriores ante ese esquema que serían las pensiones voluntarias, que ya son pensiones que la gente adquiere, digamos, normalmente son esquemas en donde uno paga una cierta cantidad y se genera un ahorro y vendrían a complementar los dos pilares. Y después existen otras, ¿verdad? Dependiendo del sistema de financiamiento, como pensiones bajo esquemas de reparto y otros tipos que en realidad nada más aquí los ilustro para que ustedes vean que las pensiones son como un mundo muy aparte, digamos, a pesar de que es un esquema de seguros, por su complejidad, tiene un tratamiento muy distinto. Hay otra área de acción que en el país agarró mucha velocidad, digamos, más que todo en la primera década, ¿verdad? Que son los riesgos en entidades financieras. Aquí, digamos, hay muchos bancos, en realidad, y no solamente bancos, sino también aseguradoras, las propias aseguradoras o cooperativas. Y en general cualquier empresa que quiera optimizar recursos, o sea, uno puede pensar, digamos, en una empresa grande, tal vez pensemos como la Dos Pinos o alguna empresa más grande, digamos, tal vez que genere otro tipo de servicios, como alguna empresa de telecomunicaciones, eh, se administran riesgos y ellos pueden tener riesgos de muchas índoles. Entonces, por ejemplo, si un banco hace inversiones, definitivamente va a tener un riesgo de mercado inherente, ¿verdad? Dependiendo de dónde haga sus inversiones, puede ser que pierda o gane mucho. Entonces se necesita actuarios que cuantifiquen eso. Igual existen bancos que tienen carteras crediticias, o sea, bancos que le prestan plata a la gente y normalmente la gente no paga igual, ¿verdad? Entonces existe un riesgo de que la gente no pague y por lo tanto es importante que los bancos puedan cuantificar bien ese riesgo utilizando modelos matemáticos. Y existen otros riesgos, por ejemplo, el riesgo legal, ¿verdad? O sea, la gente o una entidad, por ejemplo, pensemos en el ICE, puede tener demandas, ¿verdad? Por distintos servicios o por algún problema que tuvieron. Y eso posiblemente va a desencadenar en una pérdida financiera o hasta una pérdida de reputación, ¿verdad? Una pérdida de nombre, digamos, de la entidad. Entonces, todo eso es posible cuantificarlo de alguna forma con distintas técnicas.
Y otra área de acción, digamos, que se ha logrado identificar es el ejercicio liberal de la profesión, que en realidad eso es que es una mezcla, ¿verdad? O sea, hay empresas que trabajan de manera independiente y personas también que trabajan, tanto empresas como personas, ¿verdad? Trabajan de manera independiente, en donde hay una combinación de las tres áreas de acción anteriores. O sea, gente que trabaja ofreciendo servicios de consultoría en seguros y pensiones, o también hacen consultoría en riesgos financieros, y tienen que manejar los principios de las tres áreas de manera muy adecuada. Áreas emergentes, bueno, eh, definitivamente las ciencias actuariales es o sea, es, tiene, digamos, o está inmersa en un ambiente que cambia constantemente. Definitivamente los riesgos van apareciendo ahora con el calentamiento global, ¿verdad? Y todos los estudios que se han realizado a nivel científico, el riesgo climático es algo que se toma cada vez más en cuenta a la hora de diseñar productos o productos de aseguramiento. Más que todo, digamos, pensando en agricultores, por ejemplo, en gente que quiera comprar seguros de cosechas o otro tipo de cosas. Ahora que estamos precisamente con medio de una pandemia, el riesgo epidémico es algo que la gente está tomando mucho más en serio. Cómo cuantificar el riesgo epidémico para poder desarrollar productos o seguros adecuados. Más que todo también seguros médicos, por ejemplo. Hay otras áreas, también hay actuarios que se han metido más en este boom, digamos, de la ciencia de datos y de la utilización más de herramientas de minería de datos y análisis de datos, por ejemplo, para hacer inteligencia realmente, digamos, de la información que tiene una empresa y poder tomar decisiones más rápido. Y obviamente, digamos, a mayor información es más difícil el manejo. Entonces, principios, por ejemplo, de Big Data o de altos volúmenes de datos es algo que un actuario también tiene que manejar definitivamente para poder hacerle frente, digamos, a las exigencias de una empresa. Eh, Actualmente también se ve mucho, digamos, que a los profesionales en ciencias actuariales también los ponen en ambientes en donde es necesario tomar decisiones o diseñar estrategias ya a nivel más de negocios y de marketing. Entonces, son áreas emergentes que definitivamente van apareciendo en la profesión. ¿Cómo se relaciona, digamos, las ciencias actuariales con otras profesiones? Bueno, se relaciona muchísimo. Hay, digamos, comunicación directa completamente, digamos, día a día con economistas, gente, digamos, que trabaja con la parte de contabilidad y finanzas, gente que trabaja solamente en la parte de estadística, programadores o analistas de datos en ciencias de computación, también matemáticos aplicados, hasta matemáticos puros también, dependiendo del tipo de aplicación, donde uno consulta otras formas, digamos, de hacer modelación, otras herramientas, hay una comunicación también directa. Abogados, ¿verdad? Obviamente, o sea, se necesita interpretar normativa. La comunicación con gente de derecho también es importante. Y normalmente la gente que son los jefes de uno, ¿verdad? Ya cuando uno está en la calle, normalmente son administradores, ¿no? Son personas que trabajan más en puestos de gerencia, entonces la comunicación con ellos es directa. Ya vemos, digamos, acá que hay relación con otras profesiones, pero ¿qué diferencia tiene las ciencias actuariales con respecto a esas profesiones? Bueno, algo que marca realmente la diferencia es la formación en matemática y estadística comparado, digamos, con otros profesionales. La formación es mucho más amplia, mucho más avanzada, mucho más profunda. Aparte, digamos, cuando uno compara a un profesional en ciencias actuariales con un ingeniero, por ejemplo, donde tal vez la formación en matemática y estadística puede ser que sea similar en algunos aspectos, y las capacidades de programación y comunicación técnica a nivel de economía y finanzas es otra, ahí donde realmente un actuario puede tener una gran ventaja con respecto, digamos, por ejemplo, a una persona que haga ingeniería. Eh, y en términos generales, digamos, comparándolo con cualquier profesión, la cuantificación de riesgos es lo que realmente distingue, ¿verdad?, a un actuario de cualquier otro tipo de profesional. eh, otros aspectos, digamos, que vamos a ir analizando, por lo menos en esta charla, son los aspectos curriculares. Yo creo que vale la pena acá y aprovechar el espacio, ¿verdad? Para ir creando, digamos, o ir dando algunos consejos, digamos, también de algunos aspectos que ustedes se van a encontrar más adelante en la carrera como estudiantes, cuando ya estén en tercer año, cuarto año.
Para eso siempre es importante ver como la ruta que tiene o la dirección que tiene la carrera actualmente. ¿Qué es lo que uno espera, digamos, al final del bachillerato y licenciatura, ¿verdad? Para un profesional en ciencias actuariales. Eh, en cuanto a conocimientos, uno espera muchas cosas. O sea, uno espera realmente que un actuario conozca de probabilidad, que un actuario conozca de economía, también de finanzas, de contabilidad. Eso es muy importante y eso lo voy a comentar dentro de un rato también. Que haya un conocimiento también avanzado, digamos, en estadística, análisis de datos, que haya conocimiento también avanzado en seguros de vida, en cuantificación de seguros de vida, seguros de no vida, en pensiones. También que haya un conocimiento no tan avanzado, ¿verdad? Porque normalmente cuando uno está trabajando en algún lugar y tiene que programar algo, uno aprende mucho en el camino, ¿verdad? Así me pasó muchas veces a mí y le ha pasado a mucha gente. Pero lo deseable, digamos, es que la gente sepa programar, ¿verdad? Por lo menos a un nivel intermedio. Que sepa lo que es riesgo, ¿verdad? El riesgo en entidades financieras. Y obviamente que se sepa comunicar tanto de forma oral como de forma escrita. Eso está realmente muy deseable a nivel de conocimientos. Y obviamente a nivel de habilidades también. A nivel de habilidades, digamos, se espera que la persona sepa analizar datos. Se espera también que la persona pueda, digamos, modelar matemáticamente problemas relacionados con cuantificación de riesgos y cuantificación de pérdidas. Después que haya una implementación, es decir, que la persona, que el profesional actuarial pueda tomar un modelo matemático una vez que ha analizado los datos y pueda implementarlo desde un punto de vista computacional para garantizar una eficiencia, ¿verdad?, a la hora de hacer los cálculos. Pero no solo eso, sino que también puede implementar para que otros usuarios puedan usar, pues, valga la redundancia, ¿verdad?, para que otros usuarios puedan digamos, aplicar, digamos, esos modelos y que esos usuarios no necesariamente sean actuarios, ¿verdad? Puede ser que sean simplemente ingenieros o tomadores de decisión o pueden tener como distintas profesiones. Después también tiene que haber una habilidad de análisis bastante fuerte, digamos, desde el punto de vista de resultados, para ligarlo, digamos, con conocimiento básico desde el punto de vista económico y financiero. Tiene que haber una comunicación que sea muy asertiva, ¿verdad? Con tomadores de decisión. Es decir, tiene que existir esa habilidad para que ustedes puedan llevar conocimiento muy complejo para que un tomador de decisión lo pueda entender, donde normalmente ese tomador de decisión no entiende de los modelos que realiza un actuario, sino que lo que va a entender son los resultados finales de ese modelo. Y algo que algunas veces a nosotros no nos gusta, ¿verdad? Pero definitivamente se tiene que hacer. Los actuarios también evalúan normativa, entonces eso es un conocimiento, también una habilidad deseable, digamos, de un estudiante cuando salga del bachillerato y licenciatura. Tienen que haber aspectos, ¿verdad? Muy generales, ¿verdad? Que tienen que estar por encima, digamos, también hasta de los mismos conocimientos, habilidades. El aspecto ético es también algo que tiene que prevalecer, digamos, cuando ya un estudiante salga de la carrera. Tiene que haber mucha curiosidad científica, es decir, ese proceso de análisis, de plantearse preguntas de investigación, de encontrar herramientas metodológicas que permitan resolverlo, ese ir y venir del proceso científico tiene que estar incorporado, digamos, en un estudiante en ciencias actuariales. Tiene que haber facilidades de comunicación y trabajo en equipo. El trabajo en equipo es muy, muy importante, tanto a lo largo de la carrera como al final, ya cuando ustedes estén afuera. Ahora voy a hablar, digamos, de algunos aspectos que tienen que ver más con la parte formativa, que ya ustedes como estudiantes de primer, segundo año, ya están en esto, ¿no? Ya están llevando sus cursos de matemática, ya han llevado tal vez algunos cursos fuera de la escuela de matemática. Pero sí me gustaría como aclarar realmente los objetivos, o sea, para qué es que estamos llevando la formación. Entonces, ahí están los cursos de matemática que en términos generales se llevan actualmente en la carrera, en donde marco en negrita los que yo considero que son los más fundamentales para el ligamen que se hace con cursos posteriores. Entonces, ahí yo marco definitivamente probabilidad, procesos estocásticos, no deja de ver a lo largo de todo el resto de cursos y cuando uno se forma un poco más como actuario o en otros aspectos,
uno tiene que seguir manteniendo esos conceptos. O sea, no es que uno se le van a olvidar y los va a dejar ahí en el baúl de recuerdos, sino que esos conceptos que se ven realmente en los cursos de matemática, realmente uno los lee y los utiliza en, en, ya cuando ustedes estén trabajando en, en la calle. ¿Cuál es el objetivo de la formación matemática? Bueno, más que todo, atacar lo que son los cursos de estadística, es decir, complementar y darle soporte curricular a los cursos de estadística, finanzas, economía y modelación en las áreas de acción. Como ven, la formación matemática es fundamental, ¿verdad? Para poderle dar soporte a a esas cuatro áreas. Computación, bueno, ¿qué lleva uno de computación? Programación, los laboratorios actuariales y el curso de herramientas. El objetivo de la formación en la parte de computación es darle soporte a la parte de estadística, darle soporte a la parte de finanzas y darle soporte a la parte de modelación en áreas de acción. Los cursos de estadística, actualmente tenemos estadísticas actuariales, análisis de datos que están en licenciatura, modelos lineales y series de tiempo, que ese curso de series de tiempo se está dando dentro de modelos lineales, o ese tema de series de tiempo se está dando dentro de modelos lineales, y modelos de vida, que es un curso de licenciatura. Esos son los cursos que se llevan más que todo el área de estadística. El objetivo de la formación estadística es de un poco más de alto nivel, es decir, está más cerca de la parte de modelación en áreas de acción. Después tenemos la parte de finanzas y la parte de economía. Que la parte de finanzas se alimenta de cursos como teoría del interés, análisis de instrumentos de inversión, economía, introducción a la economía macro y micro. El objetivo de la formación es darle soporte a la modelación en áreas de acción también. Contabilidad. Los cursos de contabilidad, contabilidad básica y análisis de estados financieros en licenciatura. Esos son cursos de contabilidad. El objetivo de la formación también es darle soporte a la modelación en áreas de acción. Normativa. ¿Qué se lleva de la parte normativa? Hay un curso que se llama Fundamentos de Riesgos y Seguros que ataca un poco más la parte normativa. De nuevo, el objetivo de la formación son las áreas de acción. Darle soporte. Entonces, como ven, es toda una estructura de distintas áreas dentro de la carrera que lo que vienen es a alimentar esos cursos que se ven al final de la carrera durante cuarto año, que son precisamente estos. Entonces, ¿cuáles cursos están enfocados indirectamente a la parte de seguros de vida? Matemática actuarial 1, 2 y 3. Aquí no es completamente, digamos, eso es algo que nosotros estamos analizando actualmente, ¿verdad? Que, digamos, a nivel curricular, hay cursos que se pueden fortalecer mucho más, digamos, a nivel de cada uno de esos aspectos de áreas de acción. Pero por lo menos podemos decir que en este momento hay algunos temas dentro de matemática actuarial 1, 2 y 3 que abarcan eso que se necesita en la parte de seguros de vida. Seguros de no vida tenemos 3 cursos y ahí estoy tachando uno porque ya les voy a explicar qué pasa con ese último curso de teoría de riesgos. Distribuciones de pérdidas, teoría de credibilidad. Teoría de credibilidad está en licenciatura. Y teoría de riesgos es un curso que originalmente estaba diseñado para seguros de no vida, pero debido a la necesidad en el mercado laboral de que los estudiantes entiendan de riesgos en entidades financieras, es que actualmente teoría de riesgos se está dando con ese enfoque. Teoría de riesgos en un inicio está enfocado más en seguros de no vida. Y pensiones, el curso que está orientado a la parte de pensiones es regímenes de pensiones, que es de licenciatura. Entonces, estos son los cursos que toman en consideración toda la información que viene de los cursos de matemática y de estadística, de finanzas, computación, todo lo que ustedes están aprendiendo ahora y que van a aprender en los próximos años. Bueno, después de ver todo esto de la parte curricular, de los cursos, de cómo debería ser el tipo de profesional que debería salir al terminar un bachillerato y licenciatura, uno se pregunta, bueno, ¿y qué se hace después? Una vez que uno termina una licenciatura, por ejemplo. Definitivamente, bueno, por por la tasa, digamos, de contratación que tiene el profesional de ciencias actuariales, es casi un hecho, al menos en este momento, que mucha gente está trabajando. Eso por
por la capacidad que tiene el mercado en este momento de poder captar los estudiantes una vez que están haciendo sus prácticas actuariales. Pero también hay que considerar que existen opciones al nivel de posgrados, digamos, por ejemplo, la maestría académica en matemática aplicada es una opción, ¿verdad? También hay una maestría profesional en métodos matemáticos y aplicaciones que tiene actualmente la escuela de matemática. También está la maestría profesional en ciencias actuariales, es otra opción a nivel profesional. Después hay otras opciones fuera de la escuela de matemática que también pueden ser interesantes y que yo he visto que muchos egresados han optado por ese tipo de maestrías para poder complementar. Por ejemplo, la maestría académica en estadística, yo he visto varios egresados que se han ido más o menos por ese lado y también ellos ofrecen la maestría profesional en estadística. Después existe también maestrías en ciencias económicas que pueden ser interesantes, como por el lado, digamos, de finanzas, un poco más, digamos, de administración, también pueden ser interesantes y complementan bien la formación. Y definitivamente también tenemos muchos egresados que lo que han hecho son posgrados en el exterior, ¿verdad? Desde gente que hace, digamos, doctorados en economía, en estadística, maestrías también en economía. Y bueno, y hay muchos ejemplos, no son pocos los ejemplos de gente que se ha ido a estudiar al exterior y les ha ido muy bien. Ahora, algunos comentarios adicionales ya para ir concluyendo tal vez la charla y dar un espacio para preguntas. La importancia de la probabilidad. Definitivamente la probabilidad nosotros la podemos considerar y eso ha sido parte del análisis que hemos realizado nosotros en la escuela actualmente con los cambios curriculares y con todo el proceso de actualización. La probabilidad es el eje central de la formación de un profesional en ciencias actuariales. Si un profesional tiene una mala formación en probabilidad, definitivamente le va a ir, su formación no va a ser buena en todas las distintas áreas. Entonces, de ahí viene la importancia, ¿verdad?, de la formación matemática, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de garantizar una formación en probabilidad que sea fuerte y que sea suficiente para poder darle herramientas técnicas a un actuario o a un estudiante para desenvolverse, ¿verdad?, en los cursos que vienen posteriores. Cursos como estadística, finanzas y cursos como los de riesgo financiero definitivamente utilizan la probabilidad, o sea, de manera muy constante. La importancia de saber programar. Cuando estén llevando el curso de programación 1, si ustedes no lo están llevando, no lo han llevado todavía, o si lo están llevando ahora, o ya lo llevaron, uno tiene que aprovechar ese curso al máximo. O sea, mucha gente le dice a uno, es que usted está aprendiendo Java y Java uno no lo usa. Es que el punto no es tanto, digamos, el lenguaje, o sea, la lógica de la programación es lo que realmente importa, digamos, en ese curso, porque esa lógica de programación ustedes la van a seguir utilizando de toda la vida como profesionales. Eh, entonces, ese curso de programación 1 también es importantísimo tomarlo, digamos, tranquilamente y tomárselo muy en serio cuando uno lo está llevando como estudiante. Y es por eso, ¿verdad? Porque uno programa y es la manera como uno implementa, ¿verdad? Lo que uno hace a nivel de modelación matemática. Un consejo, ¿verdad? Y esto también se los digo porque a mí me toca revisar prematrículas a cada rato. No dejen macro de último curso, por favor. Traten de llevar macroeconomía antes porque uno nota mucho la diferencia en un estudiante que ha llevado macroeconomía cuando está llevando cursos que son más relacionados con seguros, por ejemplo, o ya cursos de riesgo. La madurez que puede tener un estudiante que ya haya llevado los cursos los cursos de economía, por lo menos esos 3 cursos que nosotros tenemos en el programa, es mucho mayor a la de un estudiante que no lo haya llevado, porque le puede dar mucho más contexto a los cursos posteriores de tercer y cuarto año. Entonces traten de llevar macro, no lo dejen de último curso. No sé, eso es algo que yo he visto que muchas veces pasa con los estudiantes.
Después otro aspecto, realmente contabilidad es una optativa. eh, Desde el punto de vista curricular, con el plan actual, sí lo es, pero yo lo que les recomiendo es que lleven contabilidad, o sea, realmente tienen que llevarlo para que tengan una formación más integral. Actualmente es mejor llevar contabilidad, digamos, que tal vez alguna otra optativa, porque ustedes van a sentir la diferencia también cuando estén dando la interpretación, digamos, a los problemas en cursos posteriores. La importancia de saber interpretar. Uno algunas veces jode mucho a los estudiantes ya a nivel de estadística o en cursos tal vez de tercer año, en donde uno les dice, vean, es que ustedes pueden tener un cálculo perfecto, ¿verdad? Pero si no saben interpretar sus resultados, les bajo la mitad de la nota. Y eso yo lo hago, digamos, con los cursos algunas veces que doy de estadística, porque la interpretación viene a ser la forma como uno comunica los resultados y el resultado puede estar perfecto, pero de nada vale que un actuario tenga un resultado perfecto y no lo sabe comunicar y no lo sabe interpretar. Entonces, traten de ser insistentes, digamos, con esa habilidad. Traten de practicar, de interpretar, a pesar de que son palabras, lo que uno hace, ese proceso de llevar de lo teórico, de lo cuantitativo a a lo más cualitativo, es un proceso, digamos, que requiere práctica y requiere mucha insistencia. Em, lo otro es que también la importancia de saberse comunicar, eso es algo que ustedes tienen que fomentar. Y yo así lo digamos porque un buen ejercicio que uno puede hacer es explicarle a la gente más cercana, a los amigos, a los familiares, qué es lo que uno hace y en qué uno va a trabajar, porque pone en acción otras áreas del cerebro, digamos, y uno puede practicar ese ejercicio de que uno tiene algo muy interiorizado y tiene que cambiarle el lenguaje para poderlo saber comunicar a otras personas y que el mensaje sea claro. Y la divulgación es fundamental, o sea, divulgar efectivamente resultados es algo que ustedes van a seguir haciendo cuando estén en el mercado laboral. La importancia de la normativa, o sea, no minimicen la normativa. Si un profesor llega y les dice que tienen que hacer un proyecto en donde tienen que leerse un reglamento o tienen que interpretar un reglamento, yo sé que mucha gente hace muy mala cara, ¿verdad? Porque normalmente uno lo ve o uno le han contado, pero tienen que relacionar, digamos, la normativa con cuestiones técnicas, porque ya cuando ustedes están en el mercado laboral, es a través de la normativa que ustedes se pueden mover de manera más efectiva. Traten también de ser activos académicamente, ¿verdad? Como otro consejo. O sea, no se queden solamente con el bachillerato, la licenciatura. Los aspectos científicos, el conocimiento científico cambia mucho, el aspecto tecnológico también, y un profesional en ciencias actuariales está metido en ese ambiente. Entonces, si ese ambiente cambia muy rápido, en cuestión de años, uno está completamente desactualizado. Y también recuerden, y con esto voy cerrando, ustedes como estudiantes de ciencias actuariales tienen una propia identidad. Es decir, no hay carrera en la Universidad de Costa Rica que tenga tal vez como el tipo de perfil que tienen ustedes actualmente, desde un punto de vista interdisciplinario, un punto de vista formativo. Y ustedes tienen que estar seguros de que ustedes tienen su propia identidad como estudiantes y como profesionales, ¿verdad? Eso es fundamental. Y obviamente no olviden acercarse a los docentes, ¿verdad? Si ustedes tienen dudas, digamos, si tienen cualquier duda de por qué es que estoy recibiendo este curso, no le encuentro sentido, no duden en consultarnos. Somos varios profesores que estamos detrás, digamos, de esta carrera y de cualquiera de nosotros, con mucho gusto, le podemos informar más, ¿verdad? Y acercarlos un poquito más a una respuesta ante esas dudas. Espero que les haya gustado la charla. No sé si hay alguna consulta, algún comentario. Gracias, Juan Gabriel, también por el espacio.